Vamos a cerrar acá. ¿Quieren pasar por acá? Step out into the world and love someone. Save yourself. Hola, yo soy Sandra Valdetaro, soy profesora en la universidad y hago investigación y me dedico a cuestiones académicas. Esta es mi casa, es mi lugar de trabajo. Arriba hay más bibliotecas, pero bueno, son más privadas, digamos, son bibliotecas más de otro tipo de lecturas. What I'm talking about. Spread the love vibration. Recuerdo que muy chica me capturó mucho el tipo de experiencia que se produce con la lectura. Y yo vivía en una casa donde no había una biblioteca de literatura clásica ni de alta literatura, sino que era una casa básicamente conformada por todos los productos de la cultura de masa. Entonces leía todo, leía desde enciclopedias, literatura, revistas, historietas, colecciones. Bueno, qué sé yo, por ejemplo acá, esta partecita de la biblioteca para mí constituye como una especie de reservorio de cuestiones un poco anacrónicas, pero que tienen que ver con mi gusto por la lectura. Bueno, a mí me gustan mucho los libros y mi papá y mi abuelo tenían una imprenta y mi abuelo encuadernaba y entonces yo aprendí encuadernación y me la pasaba ahí y tenía como una especie de fascinación por los tipos móviles, porque mi papá era maestro tipógrafo formado en el Colegio San José, además mi mamá fue docente toda la vida, fíjense, venía en fascículos y lo encuaderné yo con mi nono Juan. Bueno, y me la pasaba leyendo este tipo de cuestiones. Y me quedó porque tenía varios tomos y me gusta mucho el tipo de puesta en página, la relación que se establecía en estos momentos entre los colores, la letra, la tipografía, los tipos de tipografía, el tipo de información. Me cautivaba mucho y me la pasaba leyendo. Pero por ejemplo estos libros, estos son de los 40, ¿no? Y pertenecían a la familia y no sé, y entonces estaban un poco rotos, pero yo también los leía como especies de libros técnicos con información de todo tipo y estos a mí me fascinaban, ¿no? Es que es el Lo sé todo, es una enciclopedia documental en colores, ¿no? Y esto debe ser editado en Buenos Aires por Larousse y esto es del 59, fíjense. Te relataba sobre las 7 maravillas del mundo, ¿no? Hay una especie de articulación que yo siento en, digamos, la lectura y la sala de costura de mi abuela y de mi tía. Ahí era como un mundo que eso también estaba cerca de la imprenta, entonces ahí había un mundo, ¿no? Ciertos olores, ciertas texturas, el olor de la goma, el olor de la tinta, el movimiento muy veloz de mi papá con los tipos móviles, la destreza de mi abuelo que era como una especie de artesano de los libros y entonces había momentos que a mí me parecían bastante rituales. Hay un libro que yo siempre vuelvo a leer, que es La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Es un autor que se dedica a la historia cultural, fundamentalmente en el contexto de la Revolución Francesa, pero tiene el capítulo que a mí más me gusta y que lo vuelvo a leer siempre, tiene que ver justamente con el gremio de los tipógrafos y cómo el gremio de los tipógrafos en ese contexto se constituye, digamos, en un dispositivo de acción importantísimo. Spread the love vibration. Cada acto de lectura, por lo menos en mi caso, remite a una necesidad personal. Este es otro libro de Danton que es muy lindo, El beso de la Muret, reflexiones sobre historia cultural también. Es un autor que yo trato de trabajar bastante, de leerlo, este es más nuevo. Lo interesante en Danton también es que lo vincula con cuestiones más contemporáneas, con lenguajes más contemporáneas, entonces es un tipo de trabajo que me resulta muy atractivo, como va ligando distintos elementos para la historia cultural, que es uno de los temas que me interesan. What I'm talking about. Primero la cuestión, el intercambio con los colegas, con los grupos con quienes compartimos, digamos, los mismos intereses desde el punto de vista intelectual, después el gusto personal, cierto tipo de texto, a mí me gusta mucho leer ensayos, luego después toda una serie de revistas, por ejemplo la revista Artefacto, que es una revista
de filosofía, de la técnica, una intervención en el campo intelectual para mí muy importante, es del grupo de Cristian Ferrer, de la UBA. También tiene una política de traducción muy interesante. Bueno, en general están introduciendo autores que tal vez no están traducidos todavía dentro del campo intelectual argentino, que no circulan. Y después, bueno, otras revistas, la Review, bueno, obviamente la revista Enie, muchos blogs, la propia experiencia de edición, porque nosotros en la facultad, miren, acá está la colección de La Trama de la Comunicación, ¿ven? Que es una revista académica que está indexada. Es anual, pero a veces hay 2 volúmenes por año y hay veces que hay uno. Leo mucho en soporte digital ya, leo mucho. Yo creo que la biblioteca digital que tengo me parece que ya es más numerosa que la biblioteca física. Los distintos soportes de lo digital, ¿no? Desde el celular, desde el móvil, hasta las notebooks, pasando por la tablet. Igual hay algo que tiene que ver con una especie de rito escolar, en mi caso, que remite al papel. A mí me gusta mucho marcar los libros, tomar apuntes, hacer fichitas. Por ejemplo, Aira, hay novelitas de Aira que me divierten mucho. Es un vestido de novia que va sucediendo su vida en distintos avatares y es muy delirante lo que sucede, pero a la vez es muy tierno, es de una ternura infinita, o sea, y el tipo de escritura a mí me gustó mucho. Bueno, también, este libro es muy divertido. Todo lo que escribe Alan Pauls también. Esta es Historia del pelo. Es una historia personal, casi psicológica, podríamos decir, de un personaje que de repente se encuentra perdiendo su pelo y todo lo que desde el punto de vista imaginario podría estar asociado a la pérdida de pelo, y entonces es un diálogo hecho de manera un poco sarcástica y un poco melancólica también del propio personaje, y tiene que ver con mi propia biografía también, es la ISECA. Acá hay una sección que es Matando enanos a garrotazos, que a mí me lleva a la infancia, porque bueno, hay una historia familiar con la ISECA, y él funda, no sé si funda, pero por lo menos es exponente de una manera de escribir que se nombra como realismo delirante, y cuando yo lo leo la ISECA, efectivamente me doy cuenta de lo delirante que era ese contexto de la pampa húmeda donde se desarrolló la infancia, de alguna manera, de la ISECA. Y bueno, es un autor que me gusta mucho porque me lleva a esas escenas, y en eso delirante está justamente la propia vida, por lo menos en mi caso, y bueno, y la ISECA siempre lo tengo a mano. Y bueno, y esto para mí es un tesoro, porque estos son los cuadernos de mis hijos. Yo tengo 4 hijos. La primera nació en el año 84 y el último nació en el año 97. Yo en general trataba de comprarles el cuaderno Rivadavia por la calidad del papel, y porque ya estaba pensando en el archivo de estos. Como materiales textuales, yo puedo ir viendo en los distintos cuadernos de los distintos hijos que tengo, de todos los hijos que tengo, como los cambios generacionales, las maneras de aprender, las modalidades de enseñanza, además de la cuestión de los recuerdos personales, ¿no? De guardar esto como una especie de reservorio, que ellos, bueno, se van a enojar cuando vean que yo estoy mostrando todas estas cosas, pero... Y después también con los cuadernos yo voy haciendo como una especie de progresión de la vida familiar. De repente me encuentro con cuadernos que he comprado de otras marcas que no eran justamente el cuaderno Rivadavia, y eso me da la pauta de todas las vicisitudes que la familia fue viviendo desde el punto de vista económico, por ejemplo. Me produce mucha emoción ese sector de la biblioteca. Pero yo trabajo mucho también en la cocina, me gusta mucho trabajar en la cocina. Yo me llevo la notebook y trabajo varias horas. Y entonces acá suele haber también muchos libros, ahora en este momento no, pero yo me pongo la notebook acá, ¿no? Y entonces trabajo 5 o 6 horas parada. Cuando estoy en pleno trabajo, la verdad que hay libros por toda la casa. La casa es como una cosa
con libros. Y luego ya a la tarde voy para allá. Sí, eso sí, como perdí el tiempo con esto. O por ejemplo, ponele, ahora yo estoy leyendo Byung-Chul Han porque se puso de moda. Bueno, vieron que en la academia hay modas también. En todo hay modas en la academia, no sé por qué se tendría que sustraer a la moda. Entonces este filósofo es un filósofo coreano-alemán que está en Berlín, que es muy delicado, tiene una escritura delicadísima, una especie de post-Foucaultiano, que escribió muchos libritos, ¿no? La agonía del Eros, psicopolítica, muy interesante. Y ya no sé si es el último, pero me parece que puede llegar a ser el último. Ya está, ya, digamos, ya un poco que me irrita, porque ya aparece una publicidad del Flower de Kenzo, ya está la industria cultural demasiado como expuesto. Ya Byung-Chul Han escribió para Herder, todos de Herder, muy lindo, o sea, lo sigo leyendo porque efectivamente me produce un placer, pero ya sé lo que es Byung-Chul Han, o sea, es igual que cuando, viste, se produjo toda la ola de mercadotecnia con Bauman, entonces todo líquido, el amor líquido, la sociedad líquida, la comunidad líquida, todo líquido, bueno, ya está, vos lees, sé que ya por un tiempo no lo voy a volver a leer, aunque debería. Bueno, este es un libro que a mí me marcó mucho, Memorias de Adriano, de Jules Renard. Yo esto lo recomiendo siempre porque, bueno, te sirve más allá del goce literario, ¿no? Es maravilloso. Este otro también, bueno, todo Marguerite Jules Renard, este es otro de la misma autora, y este también. Este es el Opus Nigrum, que es la vida de Zenón. Son experiencias muy fuertes con la escritura, con la literatura, con la lectura. El de Calazo y el de York creo que son libros que hay que tenerlos, que hay que leer, que hay que releer. Y Canetti. Bueno, tienen que ver todos con una historia de la modernidad y de la construcción del sujeto en la modernidad. La modernidad, bueno, uno la puede entender desde muchos puntos de vista, pero cómo llegamos a ser lo que somos, ¿no? En tanto sujetos e intersubjetivamente, desde el punto de vista comunitario y social y político también. La razón populista de Laclau es un libro que hay que leerlo porque yo creo que hay algo. Él ya venía trabajando esto con Mouffe, por ejemplo, hay un libro de Chantal Mouffe que se llama La paradoja democrática, que anda por ahí también, que digamos, desde hegemonía y estrategia socialista que vienen trabajando la cuestión que bueno, ahora le puso populismo, pero en realidad es otra cuestión la que está planteando desde el punto de vista de la construcción de lo político. Es un libro que marcó mucho, por ejemplo, el debate de la última década, desde el punto de vista teórico y político, ¿no? Porque aparte de Laclau fue a la Ágora, fue a la Polis a discutir y me parece interesante como lo que plantea, pero me interesan las teorías de la modernidad que se desmarcan un poco de lo que sería la manera habitual de entender la modernidad. Norbert Elias, por ejemplo, sobre la teoría de la civilización, pero tiene que ver todo con una especie de historia cultural de la modernidad, ¿no? O una historia psico y sociogenética, para usar las palabras de Norbert Elias, ¿no? Eso incluye también el debate de la posmodernidad, de la sobremodernidad, de la hipermodernidad, de la modernidad líquida. Bueno, este es un libro muy importante. El periplo estructural, para entender un poco lo que es el estructuralismo de Milner, muy importante para la gente que hace estas cosas, por supuesto. Por ejemplo, a mí Benjamin me parece que es un autor que hay que leer, que hay que volver a leerlo, releerlo. Benjamin y los críticos sobre Benjamin y todo Benjamin. Este, por ejemplo, es un librito impresionante, que es el Oniroquiche, ¿no? Que está editado por Ricardo Ibarlucía, tiene el texto en alemán de Benjamin con la traducción de Ibarlucía, la introducción de Ibarlucía. Es maravilloso, ¿no? Porque tiene que ver con una teoría de la fantasmagoría, por decirlo muy rápidamente, que creo que es muy actual. Viste, hay clásicos, Foucault y Freud, de Marx, ya está toda la mini biblioteca marxista, está ya clásica.